Hola, Dios les bendiga. Les saluda la pastora Perla Vianey Valdés. Y pues el día de hoy le doy gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes. Quiero compartir un tema muy bonito, muy importante, que se llama Edificando Familias Fuertes. Entonces, voy a empezar primeramente con algo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él estaba aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo. Mateo capítulo 7, ¿sí? Ya al final de este capítulo, el Señor Jesucristo habló sobre dos hombres, uno que edificó su casa sobre la roca y otro que edificó su casa sobre la arena. Y él dijo algo muy claro, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, soplaron vientos y aquella casa no se cayó. Y en cambio dice la palabra que el hombre insensato también edificó su casa sobre la arena. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y se cayó. Entonces, la familia es muy importante. La familia es la base de la sociedad. Y yo quiero compartir con ustedes algo muy importante que es edificando familias fuertes. ¿Cómo podemos lograr familias fuertes? Sabemos que ahorita la sociedad está un poquito deteriorada con todo lo que escuchamos por ahí, pero hay algo muy importante para nosotros con lo cual usted y yo podemos edificar una familia fuerte. ¿De qué manera? El Señor Jesucristo lo dijo, el que oye mis palabras y las hace, es decir, el que oye mis palabras. Entonces, lo primero es que la palabra de Dios es el fundamento. La palabra de Dios es el fundamento para edificar. Tal vez usted tiene su esposo, su esposa, sus hijos. Usted está edificando una familia. Y entonces, ¿cómo voy a edificar una familia? ¿Cómo voy a edificar familias fuertes? ¿Cómo voy a edificar mi propia vida que sea fuerte? Bueno, pues la palabra de Dios es el fundamento. Esta es la palabra de Dios, aquí dice la Santa Biblia. Y yo quisiera mostrarles un poquito, ¿verdad?, sobre la Biblia. Es algo hermoso. Esta Biblia tiene letras rojas, ¿sí? En el Nuevo Testamento, donde vienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo por aquí otra Biblia, esta, que se llama la Biblia del Pescador. Esta trae algo diferente, ¿sí? Trae como consejería, temas de consejería. Tengo también esta otra, bueno, voy a presumir mis Biblias, esta que es la Biblia del Ministro, donde, bueno, se nos enseña, ¿verdad?, para realizar alguna ceremonia en la iglesia, la Santa Cena, los bautismos, todo esto. Sí, esta tiene las letras muy chiquitas, pero antes de mostrar a mis Biblias, pues es que son importantísimas. Esta es la Biblia Plenitud. Esta Biblia trae las palabras, el significado de cada palabra, ¿sí?, en hebreo, porque fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y entonces aquí tengo una Biblia también. Algunas Biblias se les llaman Biblias de estudio. Esta Biblia es la Biblia Spurgeon, que se le llama el príncipe de los predicadores. Esta Biblia trae pues predicaciones, bosquejos. Y bueno, tengo muchas Biblias, gloria a Dios, las cuales pues es la base de nuestra vida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo le dice al pueblo que su palabra es la base. Tengo otra por aquí, esta me agrada mucho, se llama la Biblia de Estudio Arqueológica. Ya está un poquito deteriorada por el uso. Esta Biblia trae, por ejemplo, los lugares, las cosas que existían en el tiempo de los profetas, del Señor Jesucristo, todo esto. Entonces, aquí está, trae también estudios. Bueno, entonces, lo que yo quiero decir con esto, que la palabra de Dios es el fundamento para tener una familia saludable, para tener una familia bien formada, bien edificada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está sobre todo, sobre toda ideología, sobre todo pensamiento, sobre toda doctrina. La palabra de Dios es el fundamento. Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta tarde es que nosotros tenemos que adoptar la palabra de Dios, adoptarla. ¿Qué significa adoptarla? Hacerla nuestra, ¿sí?
Yo ahorita le he mostrado algunas Biblias. Cuando usted adquiere una Biblia en sus manos, usted ama esta Biblia porque es suya, porque alguien se la regaló, porque alguien le dijo, tenga, le voy a regalar esta Biblia, y usted la ama, usted la aprecia, porque estas hojas, bueno, pues costaron, se puede decir precio, ¿verdad? De muchas personas, ¿verdad? Que dieron su tiempo para escribir, que dieron su tiempo para analizarla y todo esto. Entonces, lo primero que usted tiene que adoptarla, es decir, hacerla suya. Yo voy a leer aquí lo primero que el Señor les dijo al pueblo de Israel, algo muy importante que Dios les dijo a su pueblo. Cuando ya Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios los sacó a una tierra prometida. Si Dios les había prometido una nueva tierra, cuando Dios los sacó de esa tierra, entonces los iba a introducir a la tierra prometida. Y aquí en la tierra prometida, cuando ya ellos iban a establecer, Dios le habló a Moisés y le dijo, estos son los mandamientos, estos son los estatutos, estos son los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Entonces dice su palabra, aquí dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Entonces, esta Biblia no solamente debe de estar aquí, en un ladito, no solamente debe estar en un estante, no solamente debe estar en mi sala, en mi comedor, no, tiene que estar en mi corazón. ¿Cómo yo logro que la palabra de Dios esté en mi corazón? Dice aquí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta es una promesa de Dios. Este es el nuevo pacto que Dios dijo que iba a poner sus palabras en nuestro corazón. ¿Cómo las va a poner en nuestro corazón? Bueno, pues leyendo su palabra, estudiando su palabra, memorizando su palabra. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios yo voy a edificar una familia saludable. Porque aquí Dios me dice cómo yo me tengo que conducir como esposa, como hija, como madre, pues cómo me debo de comportar aún en la sociedad. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales de tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, yo tengo que adoptar la palabra, yo tengo que escribirla, tengo que memorizarla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a ayudar a fortalecer mi hogar. ¿Sí? Entonces, si usted quiere un hogar feliz, si usted quiere unos hijos bien encaminados, bien corregidos, bueno, pues la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios dice que es útil para enseñar, nos va a enseñar el camino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adoptar la palabra de Dios. Y ya dije, ¿verdad?, que adoptar significa hacer mía esa palabra, hacerla mía. Esta Biblia es mía, es mía. Entonces, cuando alguien la agarra, cuando alguien, o que yo la tengo que prestar, digo, ay, mi Biblia, mi palabra. Bueno, la palabra de Dios, ¿verdad?, pero es mi Biblia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es adoptarla, aprenderla en mi corazón. ¿Para qué? Para saber cómo yo me debo de comportar, cómo yo debo de conducirme en esta tierra. Lo segundo, bueno, pues yo debo de tener un compromiso en su palabra. Aquí mismo en Deuteronomio dice la palabra de Dios, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a Jehová tu Dios. Es decir, que si yo amo a Dios, entonces yo voy a amar su palabra también, ¿sí? Y las demás personas se van a dar cuenta que yo amo a Dios. ¿Por qué se van a dar cuenta que amo a Dios? Bueno, pues porque amo su palabra. Entonces, yo tengo que ir edificando mi vida. Yo tengo que edificar mi familia. Yo tengo que edificar por su palabra, lo que Dios diga. Entonces, ya dijimos hace un momento, es el fundamento. El fundamento es los cimientos. Cuando nosotros vamos a edificar una casa o un edificio, tiene que tener un buen fundamento para que no se caiga. Entonces, si usted hace su fundamento en la palabra, en la Biblia, quiero decir también esto, hay diferentes versiones de la palabra de Dios. Esta es la Reina Valera, es la más
se puede decir la más común, la que más leemos, la Reina Valera. Sí, 1960, hay diferentes versiones. Esta que enseñaba yo hace un poquito, hace un momento, es nueva versión internacional. Aquí dice nueva versión internacional, pero sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que, ya dije hace un momento, yo tengo que edificar para poder edificar y que mi familia sea fuerte, que mi familia sea saludable espiritualmente y físicamente también. Bueno, pues es adoptando la palabra de Dios, haciéndola mía. Y no solamente haciéndola mía, sino también enseñándola. Dice la palabra del Señor que yo debo de no solamente que sea mi palabra, sino que yo la tengo que estar enseñando a los demás. Dice su palabra, ir y hacer discípulos. Las personas no saben cómo conducirse en esta tierra muchas veces, pero existe este libro. Ahora, es algo tan admirable la palabra de Dios porque hay institutos bíblicos, hay escuelas bíblicas, hay infinidad de libros. Por ejemplo, yo tengo este libro aquí rápido a la mano. Se llama Guerrero de Oración. Este libro habla sobre la oración, pero está sacado de la Biblia. Sí, está sacada de aquí, de la palabra de Dios. Tengo por aquí otro. Esto es algo admirable porque usted va a ir a una biblioteca y va a encontrar infinidad de libros, infinidad, miles de libros, pero que fueron sacados de la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a enseñar ya está un poquito viejito, ya está un poquito deteriorado, pero a mí me sirve muchísimo. Pero este libro es un diccionario bíblico, el cual pues fue sacado también de la Biblia, o sea, fue sacado de la palabra. Por ejemplo, voy así de rápido. Bueno, por ejemplo, viene Joás, las joyas que se usaban en el tiempo de Israel. Aquí están, ¿verdad? Yo le voy a enseñar un poquito. Yo lo que quiero decir con esto, que estos libros fueron sacados de la Biblia. Sí, cada libro, bueno, dice ilustrado, ahí tiene una ilustración. Ahí tiene otra ilustración. Entonces, hay infinidad de libros, hay bibliotecas cristianas, hay bibliotecas evangélicas, y todos estos libros fueron sacados de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es el fundamento. Yo puedo tener un libro que hable del amor, que hable de la paz, pero basado en lo más importante que es la palabra. Aquí tengo una guía, nosotros le decimos guía. Esta es una copia, ¿verdad? Bueno, no es copia. Aquí está. Es la guía del maestro que nosotros usamos también para la enseñanza. Sí, aquí está. Y bueno, puedo enseñar un poquito mi biblioteca, pero lo que yo le quiero decir, que lo importante es que fue sacada de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí vienen las cartas de Pablo, ¿sí? Estas a mí me ayudan en mi vida espiritual, las cartas de Pablo. Quiero mostrar un poquito, bueno, los libros que tengo aquí a la mano. Los estoy mostrando para que usted se dé cuenta que la Biblia es tan importante, porque por medio de ella yo voy a edificar mi casa, por medio de la Biblia. Yo en la iglesia como pastora, siempre pobre de la congregación, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Y les digo, y el día que me muera, infinidad de predicaciones tal vez di en la iglesia, pero al menos que se quede en su corazón, lea la Biblia, léala, porque nos va a hacer sabios, porque nos va a hacer santos. Aquí tengo este libro, a ver, este fue un regalo también, Matthew Henry. Este es un diccionario, ¿sí? Este es un diccionario, también basado en la palabra de Dios. Entonces, no solamente, ya se me salió aquí un folleto, no solamente tengo yo que aprender la palabra, tengo que enseñarla. ¿Y cómo la voy a enseñar a los demás? Sí, bueno, pues leyendo yo la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que enseñar. Ya leíamos aquí en Deuteronomio, y estas palabras se las enseñarás a tus hijos. Entonces, si yo no quiero que mi hijo sufra, yo no quiero que mi hijo
no sepa el camino, que mi hijo no sabe hacia dónde va. Entonces yo tengo que leer la palabra del Señor. La Biblia nos enseña aquí en Deuteronomio, aquí donde leíamos hace un momento. Deuteronomio es Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Es el quinto libro de la palabra de Dios. Entonces, aquí me dice en Deuteronomio, nuevamente, capítulo 6, aquí donde leíamos, dice la palabra de Dios. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y decretos? ¿Qué significa esta Biblia? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, entonces yo tengo que estar preparada para darle testimonio a mis hijos. Tengo que darle testimonio a las personas que esta Biblia es mi regla de fe y conducta. Yo tengo que hacer lo que la Biblia dice. Si no solamente es cuestión de leerla, cuántos capítulos leí, no, sino de leerla, de practicarla según lo que nos diga su palabra, haciendo, claro, un compromiso con Dios. La palabra de Dios nos enseña y es una influencia positiva para nosotros. Ahorita, no, ahorita en este mundo, bueno, pues usted puede escuchar a través de todas las plataformas, tantas cosas, tantas influencias, sí, pero créame lo que yo le digo en este momento. La palabra de Dios es la mejor influencia que usted puede tener en su vida y hacia los demás. Entonces, yo le invito nuevamente a que si usted quiere una familia fuerte, a que si usted quiere una familia unida, a que si usted quiere una familia llena de amor, llena de paz, entonces adopte la palabra, adopte. Si usted no tiene una Biblia, bueno, pues los celulares ya tienen Biblias, hay una Biblia en los celulares, Celubiblia, la Biblia Reina Valera. Entonces usted también la puede descargar, inclusive hay devocionales y usted puede adoptar la palabra de Dios en su vida y en su corazón. Entonces este es un pequeño mensaje para que usted lea la palabra, sea edificada con la palabra de Dios, que usted tome ese tiempo para leerla. Dice la misma Biblia que es medicina para nuestro cuerpo, que es fortaleza para nuestro cuerpo, que es fortaleza para nuestra alma, que es fortaleza para nuestro espíritu. Entonces, por eso yo le vuelvo a insistir, lea la palabra. Por eso el tema, ¿verdad?, se llama edificando familias fuertes y este es el fundamento. Entonces, más adelante vamos a mirar sobre los matrimonios, qué dice la Biblia en cuanto a los matrimonios, cómo deben de amarse, cómo deben de apoyarse el uno al otro, en cuanto a la educación de nuestros hijos, qué dice la Biblia en cuanto a las personas mayores. Estas lecciones son hermosas porque están basadas en el libro de libros que es la palabra de Dios. Bueno, pues Dios les bendiga y este ha sido un corto mensaje para que usted sea edificado en su vida espiritual y sobre todo por medio de la palabra. Dios les bendiga.